Bienvenida cordial, damas y caballeros. Hoy en el área de semiología veterinaria vamos a abordar el apasionante mundo de la exploración clínica aplicada en el sistema digestivo. Les propongo la metodología de iniciar la exploración clínica abordando aspectos ambientales incluso y aspectos generales de exploración. Y ya en exploración clínica propiamente dicha del sistema digestivo, para sistematizar y ayudar a organizar la exploración, les sugiero comenzar con exploración de la cavidad oral para luego pasar a faringe y esófago y luego abordar el área de exploración del abdomen izquierdo, luego exploración del abdomen derecho y finalmente exploración rectal. En la cavidad oral es interesante, es muy importante revisar el estatus del sistema dentario, el paladar, la lengua para descartar enfermedades como actinobacilosis, la llamada lengua de madera o la presencia de cuerpos extraños. A nivel de faringe, detectar si hay trauma iatrogénico, es decir, inducido por el hombre por manipulación inadecuada o en el caso de infecciones. Y ya en el caso de esófago, tanto extratoráxico como intratoráxico, tratar de determinar si hay dilataciones o obstrucciones por cuerpos extraños o alimentos. Recordemos un poco aspectos de anatomía y fisiología digestiva en el rumiante. El estómago del rumiante, como bien lo saben, consta de 4 cámaras o compartimientos: el rumen o panza, el retículo o bonete, el omaso o librillo y el abomaso o cuajar, que es un elemento importante que vamos a revisar en detalle. Analizando la fisiología digestiva, podemos ver que hay un funcionamiento al unísono de rumen y retículo, donde se va a generar una primera etapa de selección de partículas. Luego, digamos, en el rumen constituye la cámara principal de fermentación y donde se absorben los ácidos grasos volátiles, que son una, una fuente de energía importante en el caso de rumiante. Luego viene el omaso, también llamado librillo, donde se van a absorber ácidos grasos volátiles y residuales, así como líquidos en general. Y finalmente el verdadero estómago de los rumiantes, el abomaso o cuajar o cuajo, que es el verdadero estómago glandular y donde se secreta, entre otras, lisosimas. Si abordamos el lado izquierdo, topográficamente podemos ubicar los órganos abdominales que pueden ver en el caso de la vaca, el borde pulmonar, hay un arco costal, que son estas líneas eh, que pueden ver en detalle acá. Estas serían el arco costal. Y vamos a tener detrás del borde pulmonar el estómago reticular o retículo, o llamado también bonete. Y luego la panza, que abarca buena parte del lado izquierdo del rumiante. Y luego caudalmente podríamos detallar el intestino con su fase terminal que va hacia el recto. Por el lado derecho hay muchísimos más elementos a tener en cuenta. Detrás del pulmón conseguiríamos el tercer estómago o librillo u omaso, y podemos detectar también el abomaso o cuajar. Y recordar que en el lado derecho vamos a conseguir en gran proporción
tanto intestino delgado como intestino grueso. Y en la parte superior pudiéramos delimitar el área del hígado y el riñón como se ve acá en esta gráfica. Y en la parte caudal el intestino terminal que se dirige hacia la parte de recto y ano. Acá podemos ver las diferencias en las mucosas o epitelios no glandulares en los diversos cámaras o compartimientos de rumiante. Ven acá la mucosa ruminal, la mucosa reticular y la mucosa del librillo u omaso. Los movimientos ruminales es importante tener en cuenta que son contracciones en retículos ruminales que permiten un buen mezclado de alimentos con la flora y fauna ruminal, facilitan el eructo, perdón. Y hay que tener siempre en mente que los movimientos normales ruminales son de 2 a 3 en 2 minutos. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta cuando se haga la exploración de rumiantes, específicamente de bovinos en general. Los movimientos ruminales los podemos dividir en movimientos primarios que tienen un origen a nivel de retículo o bonete y pasan hacia el rumen, digamos, caudalmente, es decir, hacia atrás, con ondas de contracción y relajación. Y los movimientos secundarios se originan en el rumen y están fundamentalmente asociados con el acto del eructo. Dentro de la historia clínica es importante tener en cuenta la dieta animal, revisar entonces alimentos que tengan hongos, insectos, donde estén fermentados, descompuestos, que pueden originar problemas digestivos. También es importante en vacas lecheras tomar en cuenta los días de posparto, ya que pueden estar asociadas a problemas metabólicos que originan cetosis, hipocalcemia, metritis, que pueden a su vez influir en mal función o mal funcionamiento en el sistema digestivo. Importante tener en cuenta cuántos animales enfermos, o sea, el número de afectados. Disculpen. Ok, iniciamos entonces la exploración a distancia, que es una inspección básicamente visual y auditiva, donde tratamos de primero detectar cualquier alteración en el comportamiento y en los hábitos normales de cada especie. Observamos el apetito, cómo está la aprehensión de alimentos o aprehensión de pasto, si hay una buena deglución, o sea, si tragan adecuadamente y si hay rumia. En el caso de rumiantes esto es fundamental detectarlo. Si un animal no está rumiando, puede ser indicativo de una severa enfermedad, no solamente digestiva, sino inclusive sistémica, que esté, por ejemplo, asociada a procesos febriles, a síndromes febriles que te indiquen infecciones que pueden alterar el funcionamiento digestivo. Estar atentos a los movimientos de la pared abdominal que pueden estar asociados a la respiración y a problemas en el sistema respiratorio incluso. Y otra cosa importante es esto que ven acá, vacas que tienen una cruz azul, que es observar desde la parte caudal o trasera del animal el contorno de la región abdominal, a ver si mantiene simetría, si no hay alteración en la forma significativa. En el caso de becerros y becerras, importante siempre verificar cómo está la zona umbilical, ya que recuerden que el ombligo puede ser puerta de entrada para diversas infecciones y luego desencadene procesos septicémicos e incluso también alteraciones digestivas. Luego finalmente la zona anal y exploraríamos el estado de las heces. Acá pueden ver diversas casuísticas de problemas digestivos y otros problemas sistémicos, inclusive infecciones que afecten a la sangre, que dada la magnitud del daño o secuelas que producen, puede verse reflejado también en el sistema digestivo. Importante tener en cuenta esta clasificación del 1 al 5,
que es de la más utilizada para siempre calificar la condición corporal en bovinos lecheros. Esto es determinante para saber su estatus y su condición corporal. Acá les muestro más en detalle cómo debe observarse el contorno abdominal en bovinos, inclusive también en otras especies. Acá les voy a dejar algunas tablas con contornos abdominales bovinos típicos de algunas enfermedades como desplazamiento omasal izquierdo, problemas de timpanismo, torsión de ciego, impactación del abomaso, que pueden ustedes detallar con más calma para continuar adelantando el tema. Acá ven otros tipos de contorno, por ejemplo el contorno F. Pueden ver que es una hidropesía que no sería más que un edema generalizado abdominal. Hablemos de dolores abdominales, llamados también cólicos. ¿Cómo se manifiestan? Que esto es algo importante de poder identificar. Decúbito, es decir, animales echados con miembros extendidos, extensión constante de los miembros posteriores. Puede haber, debido al malestar, alternancia entre el decúbito y la estación. No hay rumia en el caso de bovino, y los animales se echan y se paran para tratar de buscar alivio. Hay mugidos, hay dolor y puede haber patadas al abdomen. El timpanismo o meteorismo es una condición que, si no es tratada a tiempo, puede ser causa de muerte, y es básicamente cuando el animal no puede eructar y comienzan a acumularse los gases a nivel de rumen. Entonces, bien sea por sonda o bien sea por trocarización, toca sacar esos gases gradualmente para evitar la muerte, porque llega a ser tal la compresión que producen sobre el sistema respiratorio que ocasionan la muerte. Una alteración que pudiésemos observar en el contorno abdominal resulta que no tiene nada que ver con el sistema digestivo, pero se los traigo a colación. El llamado edema de las membranas fetales o hidroalantoides lo he visto en algunas regiones del llano, donde acostumbran a utilizar exceso de sal sin suplementar minerales. Se produce un acúmulo de líquido. Este útero, por ejemplo, tenía alrededor de 200 litros de líquido, y eso es incompatible, digamos, con la vida del feto, e inclusive llega a comprometer la salud de la vaca. Las que logran parir quedan con días abiertos o días vacíos muy prolongados porque les cuesta hacer una buena involución uterina y tienen problemas. Pero lo traigo a colación como ejemplo de alteraciones en el contorno abdominal, que no necesariamente estaría relacionado con el sistema digestivo. Continuando con la exploración del sistema digestivo, acá vamos a hacer un breve análisis de cómo se hace la exploración en abdomen izquierdo. Básicamente es importante tener en cuenta en ese triángulo azul, reflejamos la zona de palpación del rumen. Al rumen se le puede palpar, se le puede auscultar, y también se puede hacer percusión para ver su estatus. En relación al retículo bonete, básicamente utilizamos el método de auscultación, y en el caso de desplazamiento omaso a la izquierda, podemos detectarlo a través de la auscultación y la percusión. Son las técnicas básicamente sugeridas para hacer la exploración en el abdomen izquierdo. Existen pruebas para detectar dolor abdominal, en este caso bastante icónico, esta enfermedad que se llama reticuloperitonitis traumática, o también reticulopericarditis traumática, cuando la lesión incluso interesa al corazón. Básicamente son cuerpos extraños que se alojan a nivel de retículo, y observen acá la cercanía de corazón y el retículo.
Apenas lo separa esa pequeña tela llamada diafragma y vemos cómo el retículo potencialmente, si llega algún cuerpo extraño como clavo o alambre, puede penetrar produciendo primero una reticuloperitonitis traumática que puede originar una peritonitis dependiendo, puede ser aguda, hiperaguda y hasta mortal en poco tiempo, o puede llegar a ser crónica, pero donde induce incluso hasta perforaciones de corazón que llegan a ser incompatibles con la vida. Son procesos crónicos que inclusive producen la muerte a la larga, porque hay, digamos, falla cardíaca. Y acá pueden ver la prueba del palo, que es una prueba donde dos operadores sostienen un palo detrás del área cifoide, que es más o menos cercana a donde debería estar, digamos, el bonete o retículo, y donde el animal, al sentir la presión, emite un gemido que indica claramente que hay dolor y es una prueba positiva. Hay que tener cuidado al hacerla, no, no provocar dolor sobre el área torácica, propiamente las costillas, para evitar falsos positivos. Pero esta prueba permite detectar dolor abdominal de origen a nivel de bonete o retículo. Otra prueba que pueden hacer es la prueba de pellizco, se hace a nivel de la cruz del animal, y donde el clínico debe estar atento a mugidos y a alteraciones en el dolor. Al ustedes hacer presión en la cruz, si hay alguna alteración abdominal, pero sobre todo en este caso el bonete o retículo, puede ser detectado a través de mugido, gemido o alteración en la respiración. Otra prueba que pueden hacer es la prueba del puño, apoyándose en la rodilla, hacen presión detrás del área cifoide, o sea, detrás del esternón, para ver si el animal manifiesta dolor, molestia, etc. Y la otra puede ser la prueba de la percusión dolorosa, donde con un martillo percutor se incide también en la misma área detrás del cifoide, del apéndice cifoide, perdón. Acá pueden ver la ubicación típica de un desplazamiento abomazo a la izquierda. Recuerden ustedes que normalmente el abomazo debería estar del lado derecho, pero por situaciones predisponentes se llena de gas y puede desplazarse, inclusive pasar por delante del rumen, y se localiza, digamos, en el área izquierda externamente al rumen y detrás del arco costal. Entonces pueden escuchar sonidos típicos metálicos por el acúmulo de gas que les puede orientar a diagnosticar el problema de desplazamiento abomazo a la izquierda. Básicamente con las técnicas de ocultación y la técnica de percusión. El abordaje o exploración del abdomen derecho lo pueden hacer a través de palpación, contragolpe y auscultación, o auscultación y percusión, todo por el lado derecho también. Y acá aparece un recordatorio de las posiciones normales de vísceras órganos del lado derecho del animal. Pueden ver el pulmón, el librillo reflejado con la L, el hígado con la H y la posición normal del abomazo. Esto lo tomé del libro del doctor José Antonio Contreras. Entonces, el desplazamiento de abomazo o cuajar a la derecha, RDA en inglés, básicamente también se acumulan gases, se perturban los movimientos digestivos, la digestión en general, y puede detectarse a través de auscultación y percusión sonidos netamente metálicos que suena como un ping totalmente metálico. Es un sonido netamente agudo, alto,
que les va a permitir poder hacer el diagnóstico. Luego de haber abordado todas estas áreas de exploración, finalmente toca explorar rectalmente para tratar de ubicar cualquier alteración a nivel digestivo. Recuerden ustedes que normalmente la exploración rectal también permite la exploración del aparato genital femenino, fundamentalmente, aunque en macho también se pueden hacer algunas exploraciones para diagnosticar alteraciones también en sistema urinario y en el sistema genital, sobre todo las glándulas accesorias en el caso de macho. Pero llegamos entonces a el análisis de las heces. Acá pueden ver una tabla que ya se había analizado en otros temas de semiología veterinaria, donde hay una tabla de clasificación para el estatus de las heces. Y pueden ver, por ejemplo, en la parte superior, un caso de anaplasmosis, ven las heces llenas de moco. Otros casos de coccidiosis. En la tablilla roja también, coccidiosis bovina en el caso de becerros. Los parásitos en general, tanto gástricos como intestinales, tienen un impacto enorme sobre el sistema digestivo. Aquí podemos recordar, digamos, algunos parásitos gástricos, Hemoncus placei, Osterthagia ostertagi y Tricoestróngilo. En el caso de Osterthagia es poco común conseguirlo en Venezuela. Normalmente está solamente limitado a partes templadas de clima más fresco. En Mérida se ha diagnosticado, en Táchira, pero en el resto del país no es fácil conseguirlo. A nivel de intestino, pues sí podemos conseguir Esophagostomus, Radiatum, Venulosum, los diversos Tricoestróngilos, algunos Tomum, Cuperia, entre otras especies que podemos conseguir, aparte de la astenia, que en el caso de bovino estaríamos hablando fundamentalmente de Moniesia como la más común. En el caso de diarrea en becerro, pueden ustedes ver acá la rápida evolución, si no se atiende a tiempo. Un animal que en menos de 24 horas estaba de pie y finalmente en menos de 24 horas ya estaba muerto por no haber una atención a tiempo. Una de las causas principales en becerro de estas diarreas severas es la coccidia, el género Eimeria sp, en el caso de bovinos, y hay muchas causas predisponentes, pero es una enfermedad que está muy asociada a problemas de estrés, de mal manejo, y más frecuente, casi en el 95% de los casos, es coccidiosis o eimeriosis de tipo subclínica. O sea que de repente no vas a ver esta típica diarrea negra o roja, así es el otro nombre de esta enfermedad, curso negro, curso rojo, o diarrea negra, diarrea roja, pero es a través de la coprología básicamente como puedes diagnosticarla. Entonces existen múltiples manejos, errores de manejo, hacinamiento, mala alimentación, mala higiene, etcétera, que te pueden predisponer a esta y a otras enfermedades parasitarias. Entonces, malas instalaciones, hacinamiento, se convierten en ambientes ideales para coccidia y finalmente que se produzcan estos daños a nivel de intestino. En el caso de ovinos, también es una enfermedad mortal, sobre todo en animales juveniles, pero también en adultos bajo condiciones de estrés puede llegar a hemorragias y edema severo. Y básicamente el diagnóstico de una coccidiosis puede hacerse a través de los signos clínicos, anamnesis, digamos historia de la finca o rancho,
y lo determinante que es el análisis de ese, bien sea por técnicas de flotación o la técnica cualitativa y cuantitativa de McMaster. La coccidosis tiene el problema de que produce daños irreversibles a nivel de las vellosidades intestinales. E inclusive pueden quedar animales, lo que llaman animales súteos o con mal desempeño. E inclusive se ha demostrado que animales que tuvieron diarreas hasta los 3 meses de edad, o los primeros 3 meses de edad, cuando se convertían en vacas, producían 344 litros menos que sus compañeras de la misma edad que no habían tenido problemas. Este cuadro se los voy a dejar donde aparece la localización más común de los principales parásitos en bovinos. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la parasitosis gastrointestinal? Pueden llegar a producir anemia, que se refleja en mucosa pálida, pérdidas de peso, diarrea, una emaciación con pérdida de peso bastante evidente, pelo áspero, ojos hundidos, hay falta de apetito, anorexia, puede haber cuadros de deshidratación, caquexia, e inclusive edema subcutáneo cuando está asociado a problemas de hipoproteinemia o falta o disminución de proteínas también a nivel sanguíneo. Y finalmente la muerte. Acá pueden ver unos cuadros de esofagostomum, donde se ven los nódulos que llegan a producir a nivel de intestino. Y acá voy a hacer una breve mención de algunos problemas en equinos. Pueden observar en la parte superior el efecto severo del Strongylus vulgaris, que produce un aneurisma verminoso, donde se rompe el vaso sanguíneo, fundamentalmente la arteria mesentérica anterior o una de sus ramas, y produce un cólico mortal. Otro enemigo a tener en cuenta en el caso de equino es el Parascaris equorum, que puede inclusive producir perforaciones intestinales cuando están en gran número debido a su gran tamaño y también a sus altas poblaciones, si no hay un adecuado control de los equinos, y donde produce una peritonitis mortal que son prácticamente sentencias de muerte. Pueden ver el Gasterophilus, que es este del centro, y pueden ver las tenias típicas del equino que se llaman anaplocéfalas. Está la magna, que es esta que les muestro acá, y está la perfoliata, que es la otra especie más frecuente. Acá pueden ver algunos cuadros de cómo impactan diversas enfermedades. Aquí tienen el efecto de coccidiosis, el género de Eimeria, curso negro rojo que ya conversamos, las tripanosomiasis, cachera o de rengueadera, que si bien no son enfermedades que están directamente asociadas a efectos sobre el sistema digestivo, sí tienen sus secuelas. Y acá pueden ver un caso de Cotyloforum, inclusive en un adulto, que es el típico parásito que vemos a nivel de rumen, que es más frecuente de ver y diagnosticar cada día, lamentablemente, y donde producen un severo daño en los animales. Sobre todo es más común en animales juveniles, que inclusive pueden llegar a la muerte. Y cuadros de desnutrición, que podemos conseguir este tipo de animales, que lamentablemente, sobre todo en verano, es muy frecuente, pero incluso en fincas con problemas de manejo. Bueno, acá pueden ver, digamos, los efectos de no realizar un control antiparasitario a tiempo, estratégico, que permita evitar las pérdidas económicas asociadas entonces a estos problemas parasitarios. Acá pueden ver en la gráfica de arriba un huevo de fasciola hepática que afecta el hígado, y el otro primo hermano que sería el Cotyloforum, que es otro trematode, pero con ubicación inicialmente intestinal y luego lo pueden localizar a nivel de rumen, como es este caso que les estoy mostrando acá. Y a veces son poblaciones pero altísimas.
que comprometen, digamos, la salud animal y la parte nutricional. Básicamente conviene hacer coprologías o diagnósticos parasitológicos, de manera de saber a qué parásito estamos enfrentando y tratar de establecer un adecuado control. La fasciola hepática, como pueden ver acá, en este trabajo que hicimos en Bailadores hace ya unos cuantos años, los animales de la zona siempre salen o salían, bueno, todavía con bastantes lesiones de hígado. Entonces podemos ver desde animales ictéricos, o sea, animales con las mucosas pigmentadas de amarillo por exceso de pigmento biliar, ya que hay proceso obstructivo a nivel de hígado, o hepatomegalia, donde hay un crecimiento significativo del hígado, y así es llamado entonces ese crecimiento, hepatomegalia. Pueden ver en el hígado que está en la parte inferior, en el lado derecho de la pantalla o del observador, un hígado anormal que es más histérico que el de la izquierda, que se ve más rosado y con mejor constitución. Entonces la fasciola hepática tiene un efecto terrible, inclusive hay que tener cuidado porque en humanos también puede contaminarse, ¿ok? Al consumir plantas en zonas contaminadas. Este parásito quizás es un poquito más fácil de controlar debido a que es más susceptible a la mayoría de drogas antiparasitarias como el albendazol, el clorzulón, que a veces acompaña algunas ivermectinas, el triclavendazol, es decir, hay una serie de principios activos que pueden permitir un adecuado control de este parásito, pero nunca deben depender solamente del control químico, sino que también deben acompañarlo de controles ambientales. Entonces ahí es básico controlar caracoles, mejorar los drenajes para reducir, digamos, la población de, de caracoles y con ello la población de fasciola. Otra enfermedad con terribles efectos sobre el sistema digestivo es la paratuberculosis, provocada por el Mycobacterium avium paratuberculosis, es una bacteria, también se le conoce como enfermedad de John, que produce esas alteraciones. Bueno, pueden ver el estado caquético en que ponen los animales, debido a que hay unas diarreas incoercibles, o sea, imparables, en arco, y donde inclusive hay alteración de la mucosa del intestino, donde inclusive tiene un aspecto como de cerebro. Se le dice que tiene aspecto cerebroide. Entonces es una enfermedad que debe evitarse al máximo y eliminar los animales positivos para evitar que contaminen a todo un rebaño. En el caso de úlceras de abomazo, pueden ver la sangre de color oscuro debido a que hay sangre digerida. Entonces ven esta sangre como de color negro. La presencia de sangre en ese se conoce como melena. Para hacer diagnóstico de peritonitis y otras alteraciones, por ejemplo a nivel de rumen, podemos hacer las técnicas de punciones exploratorias. En abdomen se conoce como abdominocentesis y en el caso de la punción exploratoria de rumen se conoce como ruminocentesis, que pueden acá ver un ejemplo de trocarización, pero es más o menos el mismo concepto, ¿ok? En la ruminocentesis perforamos el rumen para revisar el líquido, y en el caso de la abdominocentesis a nivel de caudalmente o detrás de la apófisis sifoide y a mitad de camino hacia el ombligo, en la línea ventral podemos hacer la toma de muestras y hacer la abdominocentesis en el caso de bovino. Otras técnicas especiales de diagnóstico serían la laparatomía exploratoria. Está también la rumenotomía exploratoria, que básicamente es un proceso de cirugía
donde no solamente abrimos la pared abdominal, sino que llegamos hasta el rumen para explorar si hay cuerpos extraños, si estamos pensando, por ejemplo, en una reticulopericarditis, etc. Y otras técnicas especiales que tienen que ver con imagen, como serían la endoscopía, la laparoscopía, y los rayos X y el ecosonograma o ultrasonografía. Son, digamos, las técnicas de imagen para explorar el sistema digestivo. El líquido normal, cuando uno hace abdominocentesis, debe ser de un color ámbar. También permite eso hacer una citología para observar si hay presencia de células inflamatorias. Y recuerden ustedes que se hace la técnica de Ribalta para ver si hay exudado o trasudado. Acá pueden ver un caballo con severo problema de nefrosis, es decir, daños a nivel renal, y pueden ver el edema a nivel abdominal bastante evidente. Y acá están las pruebas de abdominocentesis y la prueba de Ribalta para hacerles el recordatorio. Y acá, en la parte inferior, pueden ver lo que sería el líquido normal, que es el amarillo. Luego un líquido con aumento de proteína, que se ve en los casos de peritonitis. Líquido cero sanguinolento en caso de invaginación, y líquido turbio con presencia de partículas alimentarias, que indica procesos de perforación ya. En las heces es importante evaluar con la técnica de las 3C. Básicamente estar pendiente del contenido, la consistencia y el color. Serían las principales recomendaciones que podría darle. ¿Ok? Se puede tomar en cuenta también la cantidad, la forma, el olor, pero lo principal son de la técnica de las 3C es contenido, consistencia y color. Acá les dejo la tabla para que la revisen con más calma. Y acá hago mención de la prueba de las 3C y detallo la técnica. Recordando un poco entonces heces fecales anormales. Aquí tienen el caso de un becerro con colobacilosis, esas típicas diarreas amarillas o blancas que pueden llegar a ser mortales. La salmonelosis parece a la coxilla también, hay presencia de sangre. Y en el caso de enterotoxemia, que es por Clostridium perfringens en tipo C, también pueden observar sangrado en las heces. Y en el caso de acidosis ruminal, pueden ver unas heces bastante diarreicas y altamente ácidas. Dentro de las causas de intoxicación que pueden provocar problemas digestivos severos, inclusive la muerte, básicamente tendríamos que tener en cuenta la intoxicación por urea. Acá les muestro los signos como agitación, salivación excesiva, incoordinación motora, los animales no pueden sostenerse en pie, hay temblores musculares, hay sudoración, hay ataxia porque hay incoordinación, una completa apatía y sobre todo el timpanismo, que es lo que quiero recalcarle en animales intoxicados por urea. El antídoto específico es el ácido acético o vinagre al 5%, utilizan de 4 a 5 litros por animal. Y también se sugiere el uso de agua helada, agua bien fría, 20 a 40 litros por animal. Acá pueden ver el caso de intoxicación de unos animales en Brasil, donde indica que los signos clínicos pueden aparecer entre 30 y 60 minutos después del consumo de urea. Entonces acá pueden ver la agitación, salivación excesiva, la incoordinación motora, los temblores, la sudoración, la ataxia, la apatía y el timpanismo. Bueno, para continuar, otra intoxicación que en el año 90 pude atender de primera mano fue la intoxicación por nitrato. Esta intoxicación se produce por consumo de pasto excesivamente fertilizado con fertilizante nitrogenado, o también en épocas de crisis o de estrés para el pasto.
donde acumulan enormes cantidades de nitrato. Los animales al consumirlo en pocos minutos pueden observar muchísima salivación, timpanismo, inclusive muerte de los animales y abortos. Pero sobre todo es muy notoria la dificultad respiratoria debido a que a los animales les falta el oxígeno. El nitrato convierte, el nitrito, luego que penetra la pared ruminal, llega hasta la sangre y convierte la oxihemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, en metahemoglobina. Entonces es incapaz de transportar el oxígeno y las mucosas van a observar que se colocan azuladas, o sea, están cianóticas. Al hacer la necropsia de los animales con completa irritación de todo el aparato digestivo, los animales que todavía estaban vivos altamente timpanizados, y observen acá la dificultad respiratoria. Ese animal le estaba salivando enormemente. Este animal que ven acá abortó, había abortado ya cuando fuimos a la finca, y básicamente pueden observar acá la sangre de chocolate a nivel de corazón. La sangre, como está con metahemoglobina, se coloca de color como azulada, es un color más bien achocolatado, un rojo oscuro tipo chocolate. Entonces eso es muy característico de la intoxicación por nitrato. En ese caso atendimos el brote tratando a los animales con azul de metileno, ácido ascórbico, hidratándolos, etcétera, etcétera, y sacándolos inmediatamente de los potreros con pasto quicuyo y dándole henos y pasto de corte. La prueba que se hace para confirmar es a nivel de sangre, determinando el porcentaje de metahemoglobina, y a nivel de los pastos con la prueba de azul de difenilamina. Esa va en un vehículo altamente ácido, se coloca una gota del azul de difenilamina y una gota de pasto, y inmediatamente se pone azul en caso de que el contenido de nitrato sea alto. Entonces con eso pueden diagnosticar este problema. Bueno, con esto hemos concluido el tema de sistemas digestivos. Enormemente agradecido por su atención. Mucho éxito para todos.